Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Estados Unidos y Rusia hicieron ayer un intercambio de 26 prisioneros que ha sido calificado de histórico. No se había visto nada igual desde la Guerra Fría. ¿Cómo se logró y qué implicaciones tiene? A 3 meses de las elecciones en Estados Unidos, donde se verán las caras Kamala Harris y Donald Trump, muchos se preguntan cómo sería la política hacia América Latina de la actual vicepresidenta. Hoy, la respuesta. Se acaba de cumplir la primera semana de Olímpicos de París, donde ha habido competencias legendarias. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de estos Juegos? Llamamos a una especialista. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 2 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos y Rusia llevaron a cabo ayer un histórico intercambio de prisioneros. Las dos potencias y otros países dejaron libres a 26 personas que estaban tras las rejas. No se había visto algo así desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Rusia permitió la salida, entre otros, de Evan Gershkovich, corresponsal del diario The Wall Street Journal, de la también periodista Alsu Kurmasheva, del columnista de The Washington Post, Vladimir Kara-Murza, y del ex-marine Paul Whelan. Biden habló de ellos en la Casa Blanca. Dijo que eran 3 estadounidenses y otro más con permiso de residencia encarcelados injustamente en Rusia. Paul por casi 6 años, Vladimir desde 2022, Evan desde marzo de 2023 y Alsu desde octubre del año pasado. 3 American citizens and 1 American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Paul for nearly 6 years. Vladimir since 2022. Evan since March of 2023. And Alsu since October of 2023. El intercambio se produjo en el Aeropuerto Internacional de Semboga, en Ankara, la capital de Turquía, donde aterrizaron aviones procedentes de varios países. Entre los liberados se encontraba asimismo el alemán Rico Krieger, condenado a muerte por terrorismo en Bielorrusia. Alemania le abrió también las puertas de la cárcel al ruso Vadim Krasikov, condenado por el asesinato en 2019 en Berlín de un líder separatista checheno. Vladimir Putin quería ver libre a Krasikov. El presidente ruso recibió a los liberados tan pronto aterrizaron en Moscú. ¿Cómo entender este intercambio de prisioneros que la prensa internacional y varias cancillerías califican como un hecho sin precedentes? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, la Casa Blanca habla no solo del intercambio de presos entre Occidente y Rusia más grande desde la Guerra Fría, sino uno de los mayores y más complejos canjes de la historia. Tras un acuerdo que el presidente Biden ha descrito como una hazaña de la diplomacia y de la amistad. Y esto es porque fueron meses y meses de difíciles negociaciones secretas con alrededor de media docena de países implicados y conversaciones que pasaron por 3 continentes durante casi un año. Una de las grandes dificultades de este acuerdo con Rusia, y esto es algo de lo que se está hablando mucho aquí en Washington, es que algunos países como Eslovenia y sobre todo Alemania se resistían a poner en libertad a ciertos presos rusos que exigía el Kremlin, como sicarios, hackers o efectivos de la contrainteligencia de Moscú, como Vadim Krasikov. Y aquí es donde Washington y Berlín vivieron ciertas tensiones intentando
trazar los límites del cálculo moral y estratégico de liberar a estos detenidos, desdibujando aquella antigua máxima erosionada de Estados Unidos de no hacer concesiones. Finalmente, según cuenta el diario The Wall Street Journal, el canciller federal alemán Olaf Scholz le dijo a Biden que sí, que lo haría por él. El presidente de Estados Unidos fue una figura central, convenciendo y agradeciendo a los países aliados, junto también a la vicepresidenta Kamala Harris, en estas negociaciones que culminaron el 21 de julio con una llamada telefónica de Biden al primer ministro de Eslovenia para cerrar la liberación de 2 espías rusos encarcelados en ese país. Llamada que, por cierto, tuvo lugar apenas una hora antes de que Biden anunciara ese mismo 21 de julio que se retiraba de las elecciones presidenciales estadounidenses. Hay voces republicanas aquí en Washington que han criticado duramente el intercambio de presos como una concesión al Kremlin, y Donald Trump ha cuestionado qué ha dado a cambio la Casa Blanca a Rusia. Según el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el acuerdo no contiene ninguna concesión económica o alivio de sanciones de Occidente a Moscú, solo el canje de presos. Además, desde la administración Biden insisten en que para este presidente liberar a estadounidenses inocentes detenidos injustamente en cualquier parte del mundo es una absoluta prioridad y ha sido así desde que llegó al despacho Oval, incluso cuando eso conlleva negociaciones con países antagónicos, algo que siempre genera polémica aquí. Pero la Casa Blanca habla de gran victoria, también muchos medios. Recordemos que uno de los detenidos, el corresponsal Evan Gershkovich del Wall Street Journal, ha estado muy presente aquí en Washington en el último año, en medios, análisis, paneles y movilizaciones de periodistas muy frecuentes. Y una cosa más que reitera la Casa Blanca, el intercambio incluye la liberación de 7 prisioneros políticos rusos encarcelados en su país por ejemplo, estar en contra de la guerra en Ucrania. De hecho, ayer confirmó Sullivan que en las negociaciones estaba incluida la liberación del líder opositor ruso Alexei Navalny, pero Navalny murió en una cárcel en Siberia en febrero de este año. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, en las que se enfrentarán Donald Trump y Kamala Harris, aumenta la curiosidad por saber cómo diseñaría cada uno de ellos la política hacia América Latina. Como Trump estuvo en la Casa Blanca de 2017 a 2021, algo se puede anticipar. No es el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, aunque hace más de 3 años, en México, dijo que para Estados Unidos es prioritario entender por qué la gente se marcha de América Latina. If it is a priority to us to be concerned about what is happening at our border, then it must be a priority for us to understand why people leave. It is also an issue that we must tackle then at every level. ¿Cómo actuaría Kamala Harris desde la Casa Blanca frente a Latinoamérica? Igual que Joe Biden. Hablamos ayer en Washington con Carl Meacham, ex asesor para América Latina del senador Richard Lugar en el Comité de Relaciones Exteriores y quien presidió Global Americans. La política de Kamala Harris hacia América Latina podría diferir de la de Joe Biden en varios aspectos, especialmente en países como México, Venezuela y Colombia, donde a su enfoque potencialmente más progresista y su énfasis en temas como derechos humanos, sostenibilidad y justicia social. En México, Harris probablemente continuará abordando la migración y el narcotráfico como prioridades principales. Sin embargo, podría poner un mayor énfasis en abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la violencia, y en fortalecer la cooperación con México para mejorar la seguridad fronteriza de manera más humanitaria. En lugar de centrarse en acuerdos comerciales tradicionales, es probable que busque invertir en proyectos de desarrollo económico que beneficien a ambas naciones. En cuanto a Venezuela, Harris podría adoptar una postura más firme contra el régimen de Maduro, apoyando medidas multilaterales que promuevan la democracia y los derechos humanos,
aunque su enfoque sería similar al de Biden en cuanto al rechazo al uso de la fuerza militar, Harris podría intensificar el apoyo a los líderes de la oposición y a movimientos prodemocráticos en Venezuela, trabajando con socios internacionales para fomentar la presión diplomática sobre el régimen de Maduro y abordar la crisis humanitaria sin agravar el sufrimiento de la población civil en Venezuela. En Colombia, Harris podría enfocarse en apoyar el proceso de paz y las iniciativas de reconciliación. Dado a su compromiso con los derechos humanos y la justicia social, es probable que trabaje para fortalecer las relaciones bilaterales con un enfoque en la cooperación para abordar el narcotráfico, promover la estabilidad política y social. Harris podría priorizar programas que promueven el desarrollo económico, inclusivo y sostenible en áreas afectadas por el conflicto, buscando una paz duradera. En resumen, las políticas de Kamala Harris podrían ser más progresistas y enfocarse en el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la justicia social, con un menor énfasis en el comercio tradicional y un mayor enfoque en la cooperación multilateral para abordar desafíos regionales críticos. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Ya se ha cumplido la primera semana de los Juegos Olímpicos de París y hay resultados asombrosos. Uno de los principales se produjo ayer, cuando la gimnasta estadounidense Simone Biles ganó la medalla de oro en el concurso completo. Así registró ese momento Claro Sports. Y Simone Biles, señoras, señores, platícanos, Elsa. Simone Biles ya confirmado con esa calificación, campeona olímpica de París 2024, sobrepasando todos los obstáculos. Los ojos del mundo la vio caer hace 3 años y hoy la vemos coronarse como la campeona, que es un momento impactante no solo para Estados Unidos, sino para la gimnasia del mundo. Pero, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de estas Olimpiadas? Hablamos en las últimas horas, aquí en Madrid, con alguien que ha cubierto 6 Juegos Olímpicos, la reconocida periodista española Olga Visa. Juan Carlos, ¿qué me ha llamado la atención? Pues resumiendo mucho, la maravillosa diversidad generacional que se está dando en estos Juegos. Yo creo que es el abanico de edad más amplio que hemos visto nunca. Aquí están compitiendo desde skaters de 11, 12 y 13 años y jinetes de 65. Hombre, todos sabemos que el deporte pues premia a la juventud y que los grandes deportistas cada vez son más jóvenes, pero aquí estamos comprobando que el talento hace imbatibles a algunos. Y solo por mencionar, muy pocos nombres. Ayer, Katie Ledecky, la nadadora estadounidense, que ha agrandado todavía más su leyenda a los 27 años. Ganó el 1500 libres, se colgó su 8º oro con 27 años. El primer oro lo consiguió cuando tenía 15 en los Juegos de Londres. En la piscina es colosal, es la mujer con más oros, con más medallas en la historia de la natación olímpica. Tom Daley, por ejemplo, un saltador de trampolín británico que a sus 30 años y con 5 juegos a sus espaldas ha sido fundamental para equilibrar la pareja de saltos desde la plataforma de 10 metros en salto sincronizado. Su experiencia, su veteranía, su técnica, su dirección ha ido directa a la medalla de plata. Rafa Nadal, 38 años. Hombre, no le ha salido como quería. Tiene demasiadas lesiones, pero
Ha puesto la pista a Philippe Chatrier en pie en más de una ocasión en sus partidos de individual o de dobles junto a Carlos Alcaraz. Y por supuesto, lo que ha ocurrido hace solo unas pocas horas, Simone Biles, 27 años, de nuevo campeona olímpica, 8 oros ya y los que vendrán en las próximas finales. Todos sabemos lo que ocurrió con Simone en los Juegos de Tokio, ese problema de salud mental, lo que ellas llaman los twisties, que es una disociación entre lo que quiere hacer el cerebro y lo que hace el cuerpo, le obligó a retirarse en Tokio. Estuvo 2 años apartada y hace 2 que reseteó y volvió a preparar desde el principio unos Juegos. Hoy, y espérate, Simone Biles ha demostrado que todo es posible con esa experiencia, con esa veteranía, con esa técnica, con esas facultades y con esa determinación. No se le ha borrado la sonrisa de la boca en ninguno de sus ejercicios del concurso completo donde se ha proclamado campeona olímpica. Y estos son solo algunos nombres, y es porque esto no ha hecho más que empezar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, escribió ayer en The Wall Street Journal que se encuentra en la clandestinidad y que teme por su vida. Machado afirma que en los comicios del domingo, Edmundo González Urrutia obtuvo el 67% de los votos y Nicolás Maduro el 30%. Además, en las redes sociales convocó manifestaciones de protesta el sábado a las 10 de la mañana. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Los presidentes del Brasil, Colombia y México, Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, expidieron ayer un comunicado conjunto en el que dijeron que la soberanía popular en Venezuela debe ser respetada mediante una verificación imparcial de los resultados de las elecciones del domingo, que según los organismos oficiales ganó Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia. También señalaron que deben darse a conocer los datos desglosados de cada mesa de votación. Israel informó ayer que el pasado 13 de julio mató en un operativo en la Franja de Gaza al líder militar de Hamas, Mohamed Dief. Según las autoridades israelíes, Dief fue uno de los responsables de los atentados terroristas del 7 de octubre, que dejaron más de 1.200 muertos. La noticia se supo un día después de que Israel matara en Teherán al jefe político de Hamas, Ismael Haniyeh. El líder máximo iraní, Ali Khamenei, dijo que vengar la muerte de Haniyeh es un deber nacional. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.